a iniciar. Ok, bueno, buenos días a quienes se acaban de conectar. Ya en la recta final del laboratorio, la penúltima práctica ya. Y esta semana vamos a hacer, y aquí sí lo digo con todo el sentido de la palabra, porque todos vamos a hacer esta práctica. Esta es una práctica que sí nos va a permitir realizar las pruebas en las casas. Entonces, bueno, eso se los cuento ahora al final. Eh, Vamos a ver un poquito de la teoría, que es muy similar a la semana pasada. Bueno, de hecho, la práctica de esta semana se enfoca en enzimas. Y las enzimas, como lo vimos la semana anterior, son parte de proteínas o son una clase de proteínas. Entonces, simplemente vamos a profundizar un poquito en la parte de proteínas y enfocarnos en lo que son enzimas para esta semana. Entonces, bueno, recordemos que entre las proteínas teníamos, teníamos varios tipos o varias funciones, varias clasificaciones de las proteínas según la función que cumplían. Una de esas funciones eran funciones enzimáticas o de catálisis de reacción. A esas proteínas con funciones enzimáticas se les entonces, bueno, perdón, más bien a esas proteínas con funciones catalíticas de reacción que catalizan diferentes reacciones, se les conoce como enzimas. Entonces, dentro de las enzimas también tenemos varias clasificaciones de acuerdo al tipo de reacción que cataliza cada una de esas proteínas. Entonces, por ejemplo, podemos tener enzimas que son óxido-reductasas, o sea que catalizan reacciones de óxido-reducción, como por ejemplo la 5-alfa reductasa, que se encarga de, o está presente en el metabolismo de esteroides. Las transferasas, como la metiltransferasa, que es una enzima que se encarga de eliminar errores en el ADN. Esos errores surgen porque se pega en una guanina, si no me equivoco, se pega un metilo de más. Entonces, esta metiltransferasa lo que hace es quitar ese metilo y eliminar el error en una base nitrogenada del ADN. Las hidrolasas realizan reacciones de hidrólisis, como por ejemplo la lactasa, que se encarga de hidrolizar la lactosa, o también un ejemplo podría ser la amilasa, que realiza una hidrólisis sobre el almidón y rompe las cadenas mediante una reacción de hidrólisis. Luego están las liasas, que las liasas se encargan de romper cadenas, pero las rompen por una reacción que no es ni de hidrólisis ni de óxido-reducción. Las oxidorreductasas pueden romper cadenas también en procesos de oxidorreducción. Las hidrolasas obviamente rompen las cadenas mediante hidrólisis, pero si tenemos un rompimiento de cadena que no es por ninguno de estos dos métodos, oxidorreducción o hidrólisis, entonces esa enzima es una liasa. Hay isomerasas que lo que hacen es Profe, generar el no, isómero, ¿sí? es que no sé si a otra persona le pasó, pero se me paró por un rato. No sé si Sí, es a mi mí también. conexión. Sí. Ok, Y no escuché entonces, lo último que dijo de las liasas, digamos. ok, bueno, lo repito, no hay problema. Las liasas lo que hacen es romper cadenas, pero por un método que no es ni de hidrólisis ni de óxido-reducción. Las óxido-reductasas pueden generar rompimiento de cadenas, algunas de ellas, por procesos que involucran oxidación o reducción de grupos funcionales. Las hidrolasas obviamente realizan una hidrólisis, entonces rompen esa cadena en el lugar donde hidrolizan, pero pero las liasas rompen las cadenas
sin seguir ninguno de esos dos métodos. Luego están las isomerasas, que lo que hacen es generar el isómero. Por ejemplo, de galactosa isomerizan a glucosa, por ejemplo. Y las ligasas lo que hacen es unir dos moléculas o dos secciones de distintas cadenas, como por ejemplo la ADN ligasa. Si recuerdan un poco del proceso de replicamiento de ADN que se ve en el colegio en biología, había una molécula que era la que después de la lectura de la cadena de ADN llegaba y unía otra vez las cadenas en el punto donde se habían cortado. Esa enzima que une las cadenas es una ligasa, como de ligar, de unir. Entonces, bueno, las enzimas en general trabajan mediante un mecanismo que se conoce como el complejo de enzima-sustrato, donde la enzima en su estructura cuaternaria tiene una zona, un espacio definido donde el sustrato se acomoda de manera casi perfecta o perfecta, podría decirse, mediante las interacciones intermoleculares. Entonces, ese espacio donde cabe el sustrato es el sitio activo de la enzima. Una vez que el sustrato se une a la enzima, entonces se forma el complejo enzima-sustrato. La enzima realiza su función, cualquiera que sea, si es una reacción de oxidorreducción, si es una hidrólisis, etcétera, y luego libera él o los productos luego de que realizó la catálisis de la reacción. Entonces, de manera muy general, así es como funcionan las proteínas. Ahora, hay diferentes factores que afectan el funcionamiento de las proteínas. Por ejemplo, pH y temperatura. Y esto lo podemos recordar de la semana anterior, de la práctica de proteínas. ¿Qué sucede con el pH? Bueno, si cambiamos el pH, entonces podemos cambiar la cantidad de cargas que tenga esa proteína y por lo tanto, por ejemplo, que la proteína precipite. Si cambiamos la temperatura, si subimos mucho la temperatura, entonces podemos provocar que la proteína se desnaturalice. Y por supuesto, si una proteína está desnaturalizada, si la enzima está desnaturalizada, ya no tiene un sitio activo en su estructura, porque el sitio activo se da cuando la proteína tiene su estructura cuaternaria. Otro factor bastante importante es la concentración de sustrato. Aquí simplemente aplicando un poco de cinética química. Si tenemos una cantidad definida de enzimas, digamos, tenemos 10 enzimas y tenemos una molécula de sustrato, entonces esa molécula va a reaccionar con alguna de las enzimas. Si tenemos 5 moléculas de sustrato, entonces la reacción total va a ser más rápida porque van a reaccionar 5 moléculas a la vez. Podríamos incluso tener 10 moléculas de sustrato que reaccionan a la vez, pero si tenemos 15, solamente van a reaccionar 10 moléculas de sustrato con las 10 enzimas y las otras 5 se van a tener que esperar a que alguna enzima se desocupe. Entonces, en general, al aumentar la cantidad de sustrato, vamos a aumentar la velocidad en que ocurre la reacción hasta un máximo que va a estar definido por la cantidad de enzima que tenemos disponible. Luego también podemos tener cofactores que son otras moléculas o alguna otra sustancia que la enzima necesita para poder trabajar. Y aquí, por ejemplo, podríamos hablar de la clorofila, o de la clorofila en los cloroplastos, que necesita, si no me equivoco, magnesio para trabajar y poder convertir o poder capturar la energía solar para convertir dióxido de carbono y agua
en glucosa. Entonces, en ese caso, el magnesio es un cofactor. Es necesario para que el sistema trabaje adecuadamente. Otro cofactor, aunque no es en una enzima, pero que es bastante conocido, es el hierro en la hemoglobina. La hemoglobina necesita el hierro para el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Si no hay hierro, la hemoglobina no funciona. Y luego también influyen la presencia de inhibidores, o sea, sustancias que desactivan la enzima y por lo tanto ya no puede cumplir su función. Y en este caso, en los inhibidores hay de dos tipos. Hay inhibidores competitivos que simplemente llegan y se meten en el sitio activo en lugar del sustrato. Entonces, el sustrato ya no puede entrar. O hay otros inhibidores que son los no competitivos, que son el que está representado en la imagen, que se unen en algún otro lugar de la enzima, cambia la forma de la enzima producto de esa interacción entre la enzima y el inhibidor, y por lo tanto el activo cambia su forma y deja de ser activo hacia el sustrato. Entonces es otra forma en que la enzima se puede desactivar, de que se impide que cumpla la función específica. Ahora, tal vez algo que no les mencioné, pero una característica bastante importante y bastante relevante de las enzimas es que producto de la forma de la enzima, del sitio activo que posee, las enzimas son sumamente específicas. Entonces, normalmente van a realizar su función o van a tener un efecto sobre un compuesto, sobre un sustrato específico o sobre un grupo muy reducido de sustratos. Y ese grupo, pues por supuesto, bastante similares entre sí. Entonces, nosotros vamos a trabajar con dos tipos de enzimas. Vamos a trabajar con una peroxidasa. Como ustedes verán por el nombre, los nombres de las enzimas normalmente van relacionados con el sustrato en el que actúan. Por ejemplo, la amilasa, el sustrato es el almidón; la lactasa, el sustrato es la lactosa; la peroxidasa, el sustrato de esta enzima es el peróxido de hidrógeno. Entonces, la peroxidasa es una enzima, una óxido reductasa, que me convierte el peróxido de hidrógeno, o que cataliza la reacción y acelera el proceso para convertir el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Ahora, normalmente en el laboratorio utilizamos diferentes reactivos o diferentes, podemos decirlo así, indicadores para detectar que existe peroxidasa. Bueno, primero, la peroxidasa es una enzima, es muy específica, solamente reacciona con el peróxido. Pero, producto de esa reacción, de esa catálisis, nosotros obtenemos, bueno, agua que no nos va a ayudar mucho porque el agua la tenemos por todo lado, pero esa reacción también genera oxígeno. Y esto es bastante importante porque el oxígeno, bueno, primero es un gas y segundo es oxidante, es bastante, eh, es bastante reactivo en procesos de óxido-reducción. Entonces, por ejemplo, se puede poner en el medio de reacción pirogalol, que esto es lo que normalmente se hacía en el laboratorio presencial, y ese pirogalol se encarga de capturar el oxígeno que se desprende de la reacción de peroxidasa y peróxido y se oxida a estas dos especies que tienen colores más intensos. El pirogalol tiene un color como cafecito claro y una reacción positiva a la presencia de peroxidasa
se observa como un cambio de color hacia un café oscuro o en veces como un tono más violeta o más morado, siempre de una tonalidad oscura, producto de estas sustancias de oxidación del pirogalol. Otro ejemplo que se utiliza bastante y que está muy reportado, entonces se lo encuentran fácilmente en cualquier artículo, es la utilización del guayacol, donde en el mismo proceso el guayacol captura el oxígeno liberado de la reacción y se oxida formando esta especie que es el tetraguayacol, donde como ustedes verán tenemos una deslocalización o tenemos una resonancia más amplia, una estructura resonante donde, la donde la resonancia está, abarca una mayor parte de la molécula o una sección más grande, una molécula más grande. Entonces vamos a tener también un desplazamiento de color, vamos a tener colores normalmente más visibles o más vívidos. Entonces, con el guayacol también vamos a observar un cambio de color. Si es que en la muestra tenemos peroxidasa. Luego, la otra prueba que vamos a realizar es una prueba de proteólisis. ¿Qué es la proteólisis? La proteólisis es romper proteínas. Entonces, recordemos, proteínas son cadenas de aminoácidos, cadenas peptídicas, donde tenemos muchos enlaces peptídicos que, como ustedes respondieron adecuadamente en el reporte, o al menos espero, lo que nosotros veíamos con la prueba de Biuret son precisamente esos enlaces peptídicos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué sucede en la proteólisis? ¿O qué es lo que hacen algunas enzimas proteolíticas? Rompen esos enlaces peptídicos mediante una acción de hidrólisis también y rompemos las cadenas de aminoácidos. Entonces, por ejemplo, bueno, acá vemos, tenemos el enlace peptídico, el enlace de tipo amida, donde por supuesto tenemos el carbonilo y la amina. Ese carbonilo que se originó en la formación del enlace peptídico, ese carbonilo lo aportó el ácido carboxílico y la amina, bueno, el nitrógeno lo aportó el extremo amina del aminoácido. Entonces, en la proteólisis lo que vamos a hacer es devolvernos en ese proceso de formación del enlace peptídico, nos devolvemos más bien rompiendo el enlace peptídico y obteniendo los aminoácidos. Entonces, acá lo que vamos a tener va a ser un proceso similar al que teníamos cuando se hacía la hidrólisis del almidón o de la celulosa. Teníamos cadenas muy largas, ocurre la hidrólisis de esas cadenas, obtenemos entonces cadenas mucho más pequeñas. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento con la parte de teoría? Para empezar a explicar el laboratorio. Ok, Creo que todo claro. excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el laboratorio? Y ahora sí es literal qué vamos a hacer, porque esta semana sí nos permite que ustedes, o que todos, bueno, yo ya lo hice para probar la práctica, por supuesto, pero esta semana todos vamos a realizar algo en la casa, con materiales que podemos encontrar o que son de fácil acceso. Yo se los puse en mediación y creo que los asistentes también les avisaron, pero por aquello, bueno, ¿qué vamos a necesitar para este laboratorio? Papa, rábano o hígado,
alguno de los tres. Si tienen los tres, tienen dos, pues podemos hacerlo, pero por lo menos alguno de los tres. Peróxido de hidrógeno, que eso suena como muy complicado de conseguir, aunque, como creo que ya ustedes saben o deberían saber, esto es el agua oxigenada que se consigue, si no en supermercados, en farmacias de fijo debería haber, y no es caro. Debe andar tal vez como en 500 colones una botellita, puede ser que tal vez un poquito más, pero creo yo que que es bastante accesible y bastante sencillo. Esto para una prueba, papa, rábano o hígado y peróxido para la prueba de peroxidasas, y para enzimas proteolíticas, gelatina, la gelatina normal que se consigue normalmente. Ojalá para la prueba, ojalá que fuera la gelatina sin sabor, pero si tienen que comprarla y en su casa ya tienen alguna gelatina con sabor, no se preocupen, pueden utilizar esa. Simplemente vamos a tener un fondo ahí de algún color en vez de un fondo transparente. Y alguna fruta como piña o papaya, que son las que mejor funcionan. Por ahí estaba leyendo, creo que el mango también podría funcionar, pero usen mango, digamos, como última opción, como última opción. Si pueden trabajar con piña o papaya, sería excelente. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en el laboratorio en sus casas, vamos a trabajar en parejas, entonces ustedes van a estar divididos en parejas. Por pareja, tienen que venir por lo menos una prueba de cada una, es decir, al menos una prueba de peroxidasas y al menos una prueba de enzimas. Por pareja. Y cada estudiante tiene que realizar al menos una prueba. Entonces, por ejemplo, pueden dividirse. Una persona hace una prueba de peroxidasas y otra persona hace una prueba de enzimas. Ustedes se acomodan entre ustedes para ver qué tiene cada uno, qué persona puede conseguir los materiales. Creo que tal vez lo más complicado, lo que tal vez no puedan tener en sus casas sea el agua oxigenada y que eh, tendrían que salir a conseguirlo, a comprarlo en una farmacia. Por supuesto, sigan todas las medidas del caso, mascarilla, distanciamiento social, etcétera, lavado de manos. Ya ustedes saben supongo que ya ustedes saben cómo salir. Entonces, cada estudiante por lo menos una prueba. Que hay alguien que tiene, por ejemplo, papa y tiene hígado y quiere hacer la prueba con ambas, no hay problema, lo realiza. Que, por ejemplo, en una pareja hay uno de ustedes que solamente tiene gelatina y la fruta y puede hacer la prueba enzimática. Entonces, el otro estudiante de esa pareja de fijo tienen que hacer alguna prueba de peroxidasas, pero si él también quiere hacer la prueba de enzimas proteolíticas, puede hacerla. Estos requerimientos, una prueba por cada estudiante y al menos una prueba de peroxidasas y una prueba de enzimas, son los requerimientos mínimos que tienen que realizar. Otra cosa es que creo que en algunos grupos, por la cantidad de estudiantes, puede ser que quede en algún trío. Entonces, en ese trío, igual, al menos tiene que
venir una prueba por cada estudiante. Entonces, puede ser que, por ejemplo, tengan 2 pruebas de peroxidasas y una prueba de enzimas, o al revés, una de peroxidasas y 2 de enzimas, pero al menos una prueba de cada estudiante. Preferiblemente que sean pruebas distintas. Entonces, si un estudiante realiza peroxidasa con papa, el otro que la realice con rábano o con jugo de hígado, preferiblemente. Si no tienen los materiales, entonces nada más se lo comunican a su asistente y, por ejemplo, entonces se podría aceptar que 2 de las pruebas de peroxidasa sean con papa, por ejemplo. Em, para el reporte, entonces, como es un trabajo en parejas o en tríos en algunos casos, entonces un reporte por pareja nada más. Solamente uno de los estudiantes tiene que subir el reporte con los resultados para todos los estudiantes, es decir, con todas las pruebas que hayan realizado. Y este reporte lo entregarían en una semana, es decir, de lunes en 8 días. Ahora, para evaluar el trabajo en clase, esto lo vamos a hacer de forma individual y lo vamos a realizar con la evidencia visual de la prueba o las pruebas que haya realizado cada estudiante. Entonces, cada uno de ustedes, por supuesto, se hablan con su pareja y definen qué pruebas van a hacer o qué pruebas va a hacer cada uno. Y entonces, de la prueba o las pruebas que cada uno de ustedes realicen, entonces se hacen por ahí algún video corto que no sea de más de 5 minutos, que sea sencillo, solamente con los pasos clave. O si no quieren video, entonces pueden tomar fotos y hacer, por ejemplo, alguna presentación o lo hacen en un documento de texto donde describen el procedimiento y ponen la fotografía de esa parte del procedimiento, etcétera. Ustedes deciden cómo hacerlo, pero que sí sea una evidencia visual, con fotos o con video, de que ustedes realizaron alguna de esas pruebas. Y luego, bueno, ustedes tienen el procedimiento en mediación, pero acá un resumen. Para la prueba de peroxidasas van a tener 3 muestras o 3 recipientes distintos, 3 vasos o si tienen beakers, si compraron o que no creo que sea el caso, pero bueno, si no, en algún recipiente pequeñito, lo más angosto posible para poder ver el cambio de mejor manera. Entonces ustedes colocan en uno solamente peróxido o el agua oxigenada como control, un poquito nada más. ¿Para qué? Para ver que efectivamente el peróxido por sí solo no se descompone y no genera el oxígeno. Que sí lo hace, pero a un ritmo muy lento, que es imperceptible prácticamente. En otro van a colocar papa, o bueno, aquí papa, por supuesto, podrían cambiarlo por cualquiera de las otras, puede ser rábano o puede ser jugo de hígado, y bien picada en trocitos bastante pequeños, toman más o menos como una cucharada de esa papa o del rábano picado, lo colocan en un recipiente, en un vaso puede ser, y le agregan peróxido un poquito apenas que lo cubra. Eso pueden ser, digamos, unos entre 20 y 50 mililitros a lo mucho de peróxido. Y observan qué es lo que sucede. Luego, en otro vaso, van a tomar más o menos la misma cantidad de papa, otra vez haciendo el paréntesis que pueden sustituir papa por rábano o jugo de hígado, pero lo van a cocinar. ¿Cómo? Lo colocan un minuto
en el microondas. Si no en el microondas, entonces pueden ponerlo por lo menos 2 minutos en agua caliente, en agua hirviendo. Ojalá unos 5 minutos, mejor para asegurarnos de que se cocine bien. Esperan que se enfríe, por supuesto. Profe, Sí. ¿con cuál de los dos métodos es mejor? ¿O da igual? ¿Cómo? ¿Con cuál de los dos métodos es mejor? ¿Con agua caliente o en el microondas? Eh, Se supone que es igual. Ok. En ambos casos lo que van a hacer es cocinarlo. El microondas, por supuesto, va a ser más rápido, pero como ustedes quieran y con lo que tengan disponible. Y también le vuelven a agregar peróxido hasta cubrir la papa o el rábano, lo que hayan utilizado. Eh, por supuesto, bueno, con papa o con rábano, que sea aquí, que esté cruda. Cocinado, bueno, ustedes lo pueden preparar a partir de la papa cruda. Vean que lo que necesitan es más o menos una cucharada para cada uno. Entonces, con una papa pequeña les va a alcanzar y les va a sobrar para hacer el resto en papas fritas. Con un rábano también les va a alcanzar y les va a sobrar. Con el hígado no importa, bueno, que esté crudo, por supuesto. Puede estar congelado, puede estar fresco, no importa. Y del hígado, lo único que necesitan es el jugo, el caldo que desprende el hígado. En la bolsa donde está el hígado, ustedes van a ver, bueno, si está congelado, esperan que se descongele y queda por ahí un caldo, un líquido rojizo, café, que eso es lo que utilizan y les va a funcionar de maravilla. Ni siquiera tienen que usar el hígado. Y luego, con la prueba de peroxidaz, perdón, con la prueba de enzimas proteolíticas, eh, preparan 4 recipientes con gelatina, como se hace la gelatina normalmente, se diluye en agua caliente, luego esperan que se enfríe y que corte. Tiene que ser gelatina cortada, como si fuera postre. De hecho, este laboratorio tiene un premio para ustedes al final, porque se pueden comer las muestras de postre al final. Y aquí vamos a tener cuatro muestras. La gelatina con una piña cruda. Lo que ustedes hacen, bueno, aquí tienen la gelatina cortada ya con la consistencia gelatinosa, no líquida cuando la están preparando. Y lo que hacen es colocar una rodajita de piña sobre ese recipiente, que sea lo más, digamos, lo más ancha posible, que abarque la mayor parte de la superficie de la gelatina, pero que sea delgadita, para que no ejerza mucho peso sobre esa gelatina. Luego, hacen lo mismo en otro recipiente, pero la piña congelada. La ponen 1 o 2 horas congelador antes y luego la sacan del congelador y la ponen directamente sobre la gelatina. Y un tercer recipiente lo utilizan con piña cocinada. Otra vez, igual, ponen el pedacito de piña o de papaya, 1 minuto en el microondas, que se cocine, esperan a que se enfríe, por supuesto, y luego lo colocan sobre la gelatina. Y entonces hacen las observaciones en un lapso de unos 20 minutos. Si no ven muchos cambios, pueden llegar hasta 30 minutos haciendo observaciones en lapsos de 5 minutos. ¿Qué son esas observaciones? Pues principalmente eh, van a fijarse en esta zona de la gelatina, donde la gelatina está en contacto con la fruta. Bueno, por supuesto, aquí les pongo piña, pero podrían sustituirlo por papaya también, ¿verdad?
Y luego, bien, van a tener un control que es simplemente la gelatina, es decir, cómo se comporta la gelatina sin fruta encima. Eh, por ejemplo, si está en un día muy caluroso, la gelatina sola puede empezar a derretirse todo ese calor. Entonces, la idea de este control es que ustedes vean si hay un cambio significativo entre la gelatina sin ningún tratamiento y, y la gelatina con fruta. Profe, Sí, una pregunta. Digamos, ¿yo puedo hacer la gelatina en un mismo recipiente y después pasarla a 4 diferentes o es mejor que lo haga de una vez en 4 diferentes? ok. Usted puede prepararla toda junta, pero a la hora de ponerla a enfriar, es mejor tenerla en 4 recipientes aparte. Ok, está bien. Gracias, profe. Sí, con gusto. Eso así porque entonces queda entre el vaso, bueno, el recipiente que utilicen, va a quedar, digamos, más homogéneo. Si ustedes lo hacen en un recipiente grande y sacan alguna porción, esa porción puede ser que quede, digamos, que se les rompa o que quede por ahí como medio torcida en el recipiente, entonces cuando le ponen la fruta se vuelca o algo por el estilo. Entonces mejor la parte de preparar la gelatina, sí, en hacerla en 4 recipientes separados. Profe, ¿pueden ser vasos de plástico? Sí, claro. Bueno, algo importante, sí es cierto. Ojalá los recipientes ustedes puedan ver a través de ellos. Es decir, que al menos que no sean recipientes muy oscuros, para que ustedes para que puedan, ojalá, ponerlo de lado y poder ver los cambios principalmente en esta zona, donde la gelatina está en contacto con la fruta. Si son recipientes opacos, bueno, de ahí ni modo, les tocará verlo desde arriba, pero preferiblemente que sean transparentes. Ok, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Algo más? Sí, a ver, bueno, yo soy de laboratorio de lunes. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de mandar las pruebas o el trabajo en clase? Igual que el reporte, una semana. Ok, gracias. Sí, tienen toda la semana. Yo sé que tienen que probablemente conseguir algunos materiales, entonces van a tener toda la semana para ello. Si surgiera algún imprevisto, si no pueden conseguir algo, se comunican con los asistentes y podríamos negociar alguna ampliación en el plazo, pero por supuesto siempre que haya comunicación. Em, ok, algo más, ya que probablemente tengan que salir al supermercado. Para la próxima semana, que es la práctica de lípidos, vamos a necesitar potasa, que lo consiguen en el supermercado como destaqueador de cañería, que la potasa no es otra cosa más que hidróxido de sodio. Vamos a necesitar aceite, que probablemente la mayoría ya tenga en sus casas, y sal. Entonces, para que lo incluyan en la lista, de aceite y sal va a ser muy poquito. Digamos, de aceite no vamos a necesitar más de 100 mililitros. De sal, unas cuantas cucharadas. De potasa, también unas cuantas cucharadas. Entonces, si de casualidad ya tienen en sus casas por ahí algún poquillo que les quede, no es necesario que compren más. Y alcohol, que con esta situación probablemente muchos de ustedes ya tengan, pero si no, podrían incluirlo ahí en la lista. El alcohol, que es el que se consigue normalmente al 70-80%, ese está bien. No alcohol en gel,
ese sí no nos va a funcionar. Y bueno, ahora ya pasó la parte del desabastecimiento del alcohol, entonces creo que ahora es bastante fácil conseguirlo. Incluso tiendas donde era poco común encontrarlo, ahora se puede conseguir fácilmente. Entonces, ¿Cuánto se va a esto para ocupar de que... alcohol, profe? poquito también. Pueden ser unos 100 o 200 Ok. mililitros a lo mucho. Entonces eso para que lo vayan incluyendo en la lista, ya que probablemente tengan que salir a comprar algo, entonces que incluyan. Creo que todo es accesible. Si alguno de ustedes tuviera algún problema para conseguir, ya sea por disponibilidad o por algún asunto financiero, pues con toda confianza, como siempre, se comunican con su asistente o con su profesor y ahí podemos llegar a algún arreglo. Entonces, en la medida de lo posible, si ustedes pueden conseguirlo, excelente. Si no, ya saben, se comunican con nosotros y ahí vemos las opciones. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, Ajá. las evidencias tienen que ser fotos y videos o se puede solo uno. No, alguno de los dos, lo que ustedes prefieran. Ok. Algunos son muy diestros Ok. ahí haciendo videos, ya tienen experiencia, por ejemplo, en TikTok o algo similar. Entonces pueden hacerlo, si no, con fotos está bien. Ok, gracias. Con gusto. ¿Algo más, chicos? Muy bien, entonces eso sería. Nos veríamos la próxima semana para la última práctica de laboratorio. Que tengan una bonita tarde y que les vaya muy bien. Gracias por asistir. Bueno, gracias, aunque es obligación, pero gracias de todos modos. Muchas gracias, Y profe. Gracias, nos vemos, profe. chicos. Gracias, Gracias. profe. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, profe. Y que disfruten el premio de la práctica. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.